Para respirar correctamente en el estilo crawl, existen unos pasos muy sencillos, tan fáciles que cualquiera puede aprender y disfrutar de una respiración fluida y placentera. Quédate conmigo y te explicaré cómo tener una respiración perfecta utilizando una única secuencia lógica de ejercicios. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Una pregunta rápida para comenzar. ¿Cuánto tiempo llevas intentando tener una respiración correcta? Deja tu respuesta en los comentarios. Para que la respiración funcione, tenemos que tener la cabeza alineada con la espina dorsal. Es como si tuviéramos un eje que va de la cabeza a la cintura, que solo nos permite rotar. Por ejemplo, si estamos nadando y mantengo el eje, mi rotación sale correcta. Pero si nado mirando hacia adelante, cuando roto tengo mi cabeza levantada, ¿sí? Y tengo los ojos fuera y la boca muy metida en el agua. Tenemos que bajar la cabeza y tener la barbilla más arriba para poder respirar. Si tengo la cabeza levantada, pierdo este eje. Para que sea más fácil entender, he clasificado el aprendizaje y la eliminación de los vicios en 4 fases. La primera fase es la demostración. Saber lo que es correcto y lo que no en una simulación en el agua, pero sin nadar. Para demostrar que esto funciona nosotros mismos, hacemos una simulación de la posición y del movimiento de la cabeza en estático en este ejercicio. Segundo, gestión del aire o timing. Es la sincronización de los movimientos que hacemos al respirar con los momentos de inhalación y exhalación del aire. También lo haremos en una simulación. Hay que hacer una gestión del aire con la inhalación y la exhalación. El aire siempre se coge por la boca, se expulsa por la nariz, por la boca o por ambos. Tenemos que estar colocados en la posición de respirar justo cuando se acaba la fase subacuática. ¿Sí? Y cogemos aire durante el recobro y expulsamos el aire justo cuando se acaba el recobro y cuando empezamos la entrada de la mano en el agua. La tercera fase es una aplicación práctica, que será nuestro ejercicio estrella para eliminar los vicios y aplicar lo que se ha aprendido en la simulación. Hay que demostrar que todo esto funciona en nuestro cuerpo, así que mientras realizamos la simulación, dejamos que el cuerpo se desequilibre hacia adelante y empezamos a nadar con un solo brazo, respirando en todas las brazadas. Después de cada brazada, espera que el cuerpo se recoloque en la posición y ejecutamos la siguiente brazada. Es muy importante en este ejercicio colocarnos como si estuviéramos empujando el agua con la cabeza. Yo le llamo efecto broca. Las brocas, mientras giran, las empujamos. Aquí funciona igual. Lo más importante es que no subamos a respirar, sino que avancemos a respirar. Cuarta fase, transferencia, que es nadar aplicando la respiración correcta aprendida en los ejercicios anteriores. Ahora que ya hemos demostrado que funciona, añadimos el nado completo y aplicamos todo lo aprendido. Pero aquí, para que todo funcione, hay que tener unos focos de atención específicos. El primero, la cabeza rota con el rolido, de manera natural. Segunda cosa, que el cuello esté siempre muy relajado. De lo contrario, es como si tuviéramos un tortícolis y fuéramos como robots respirando. Hay que conseguir esta relajación. Y tercero, no subir a respirar, sino que avanzar a respirar. Lo que he hablado antes, nuestro efecto Broca. Observa que delante de la cabeza se forma una ola. Esta ola nos permite respirar por debajo del nivel del agua. Recuerda que cuando respiremos tenemos que tener un ojo fuera del agua y un ojo dentro del agua. Pero si al principio te pasas un poco de rotación, no te preocupes, poco a poco irás ajustando. Mi recomendación es que trabajes en una piscina poco profunda, pero si no tienes una piscina poco profunda, no te preocupes. Puedes empezar directamente de nuestra aplicación práctica, el ejercicio donde nadábamos con un solo brazo. Cuando domines uno de los lados con comodidad y confianza, hacer toda la secuencia al otro lado. Una vez dominen los dos lados con confianza, empezar a practicar la respiración bilateral a cada 3 brazadas. También puedes utilizar
Al principio aletas para ganar un poco de confianza con los ejercicios, pero siempre será mejor trabajar sin material. Recuerda que es muy importante tener una buena posición en el agua, porque es lo que te hará estar lo más cerca posible de la superficie. Una pequeña variación de 1 centímetro en la respiración es la diferencia de tener la boca fuera del agua y poder coger el aire con comodidad, o tener la boca dentro del agua y tener que cometer el gran error de levantar la cabeza a respirar. Obtendrás mucha información sobre esto aquí. Esta no es la única secuencia lógica de ejercicios, existen muchas más. Próximamente tendremos más vídeos con secuencias lógicas de ejercicios de respiración. Antes de acabar, una cosa muy importante. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos. Deja tu comentario para que yo pueda ayudarte y recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.